y ahora vamos a pasar a la segunda charla de este seminario. Hemos denominado Tenencia Responsable y Esterilización de Mascotas. Dejamos la fauna silvestre, y para hablar un poco de fauna silvestre está con nosotros y recién estuvo también haciendo algunas preguntas Mara Inés Espinosa, que es doctora en Biología y Ecología Aplicada, y ella nos va a hablar en esta charla que se ha denominado Ecología del Guanaco, Lama Guanicoe en la región de Atacama y sus principales amenazas. Nos va a hablar un poco de lo que es la fauna silvestre en esta zona y cómo interactúa con todo el tema que estamos hablando. Cuando quieras, Mara, te escuchamos atentamente. Bien, les voy a hablar un poco o más de ecología del guanaco en la región de Atacama y algunas de las principales amenazas que hemos observado y de las que tenemos información. Bueno, como lo decía Nicolás, mi nombre es Mara Espinosa, yo soy bióloga y soy doctora en Biología y Ecología Aplicada y he trabajado principalmente en genética de poblaciones de vertebrados. Bien, aquí yo les muestro digamos, varias especies de grandes herbívoros que hay en el mundo. Se reconocen alrededor de 74 especies de grandes herbívoros conocidos hasta ahora que están vivos. Lo triste es que el 60% de ellos está en algún criterio de amenaza. Y eso es principalmente porque ellos necesitan grandes rangos de hogar. Y esta necesidad de una amplitud en sus rangos de hogar ocasiona una problemática con el uso del suelo por parte de las comunidades humanas. Una de las principales causas de esta pérdida de grandes herbívoros es la fragmentación del hábitat. Es la fragmentación del hábitat, y yo aquí les estoy mostrando un pequeño gráfico donde en 1831 tenemos un paisaje completo y nos vamos hasta 1950 y hay un alto grado de pérdida de conectividad, es decir, un alto grado de fragmentación. Y lo que ocurre es que esta matriz fragmentada va a dejar poblaciones de animales pequeñas, primero de pequeño tamaño y segundo muy alejadas unas de otras. Especialmente porque la nueva matriz del paisaje que ha cambiado va a generar un cierto nivel que los animales se muevan entre poblaciones o entre los pequeños grupos que quedan. Oh, no sé qué me pasa. Ok. Como un pequeño resumen para ir más rápido a lo que nos importa, la fragmentación del hábitat, bueno, fragmenta las poblaciones silvestres y al mismo tiempo disminuye la conectividad del paisaje entre los parches de recursos. Vamos a considerar parches de recursos como esas zonas verdes, esas partes del paisaje que todavía quedan con funciones ecosistémicas funcionales para las poblaciones. Estas fragmentaciones afectan el tamaño efectivo poblacional, que es el único término técnico que voy a manejar acá, y que muchas veces vemos poblaciones de animales grandes y pensamos que esta es el tamaño censal de cuántos animales yo cuento, pero en realidad a nivel de supervivencia de las poblaciones a largo plazo, me interesa mucho saber el tamaño efectivo poblacional. Es decir, la cantidad de animales que participan en los eventos reproductivos, que en todas las especies no son todos los animales, sino solo algunos. Si se disminuye el tamaño efectivo poblacional, estamos ya perjudicando a la especie, porque los genes dejan de transmitirse.
Bien, ¿qué pasa si tengo un contexto de fragmentación del paisaje, pero los animales pueden moverse entre los grupos de poblaciones que quedan? Pasa que eso va a ser igual a como si fueran una sola población, porque van a poder comunicarse o van a poder conectarse genéticamente, o sea, van a poder aparearse individuos entre los diferentes grupos que quedan dentro de la fragmentación. Así que a mayor migración da como resultado una gran población donde va a haber una gran combinación de genes entre los animales cuando pueden moverse libremente en el paisaje. Entonces, el flujo de genes contrarresta los efectos de la fragmentación y del aislamiento poblacional. Pero aparte del aislamiento geográfico, también nos hemos dado cuenta que hay un aislamiento que hemos llamado aislamiento, está el aislamiento por distancia y el aislamiento por resistencia. Por ejemplo, esta imagen que les muestro aquí intenta mostrarles que estas dos poblaciones, que son las más alejadas, son más parecidas genéticamente a esta población que está más cercana, y es solo porque el paisaje le permite a los animales moverse con mayor facilidad entre las poblaciones lejanas que entre las poblaciones cercanas. Es decir, el costo de un animal para moverse entre las poblaciones cercanas es más alto, y a eso les llamamos costo por resistencia o conectividad funcional. Bien, ahora conociendo esa parte, hablemos un poco del lama guanicoe en el norte de Chile. Yo aquí les muestro un mapa en el que tenemos en gris claro la distribución de la especie históricamente y en gris oscuro la distribución de la especie actual. Y sabemos que actualmente la especie ocupa solo el 40% de su distribución original, solo el 40%, y que la menor proporción la ocupa en el norte de Chile. En el norte encontramos las poblaciones más pequeñas y las poblaciones más fragmentadas, es decir, grupos más alejados unos de otros y más pequeños. Y conocemos por publicaciones y por experiencia que dentro de las principales amenazas está la caza furtiva, que ha sido una práctica cultural, pero ha sido difícil manejar esa práctica cultural en las últimas décadas. También está el ataque por perros asilvestrados o perros de vida libre, como le llaman algunos. El conflicto con el tráfico con vehículos, ya que en el norte de Chile la especie está sometida al aislamiento que provoca la Ruta 5 por todo el país, más los aislamientos horizontales, que son hechos por las diferentes cuencas de los ríos, que es donde se produce, donde se establecen las zonas urbanas y donde hay más comercio, más cultivos, etc. Bueno, ¿por qué estudiar los guanacos en el norte centro de Chile? Bueno, yo les decía que tenía una reducción hasta del 40%, pero ya aquí sabemos que en el norte tenemos una reducción hasta del 19% y que en el sur está el 80% de la población. Importancia de las poblaciones del norte, que son poblaciones que a pesar de que están más fragmentadas y más pequeñas, presentan una mayor diversidad genética. ¿Y esto qué significa? Que a mayor diversidad genética las poblaciones están más preparadas para sobrevivir a futuros cambios climáticos o cambios globales ambientales. Les voy a hablar ahora rápidamente para cumplir con los 15 minutos de los resultados más importantes que nosotros hemos obtenido de varios estudios que hemos hecho con las poblaciones del norte. Nosotros hemos estudiado 11 poblaciones conocidas que incluyen parques naturales y también zonas silvestres que no son zonas protegidas. Primero, nosotros quisimos ver
cuál es la conectividad del paisaje en el país. Y nosotros encontramos que solo el 25% de la zona en el norte es adecuada para la movilidad del guanaco. Y que hay diferencias de conectividad funcional, como les hablaba antes, entre la zona andina y entre la costa. Nosotros encontramos que la conectividad entre las poblaciones costeras es discontinua, es poca, contrario a la conectividad en la zona andina. También encontramos que en las zonas centrales la conectividad es discontinua. Entonces esto nos está diciendo que las poblaciones costeras del norte de Chile están con baja capacidad de conectarse entre ellas. La menor conectividad que nosotros encontramos fue especialmente entre el Parque Pan de Azúcar y el Parque Tres Cruces en Atacama. Bien, entonces no se detectó conectividad, hay altos valores de centralidad y nosotros no encontramos conectividad funcional entre las poblaciones del norte, lo cual es grave. Y interesantemente encontramos poblaciones que funcionan como canales de conectividad, pero no hacen parte de ningún área de conservación en el norte. Nosotros quisimos contrastar este modelo con un estudio genético. Nosotros tomamos ADN de las heces de los guanacos y encontramos una alta estructuración en las 4 poblaciones conocidas, con las 4 poblaciones estudiadas, que fueron Llanos de Challe, Los Choros, Quebrada del Calvario y Río Tres Quebradas, y de estos 2 son zonas de conservación. Este es un parque natural y esta es una área de conservación. Estructuración significa que cada vez más ellos están perdiendo diversidad genética, porque no se aparean entre ellos, porque la conectividad está discontinua o imposible. Usando otro marcador genético, nosotros encontramos básicamente que estamos hablando o de una conectividad histórica de todas las poblaciones conocidas y por lo tanto estaríamos hablando también de una fragmentación reciente de esa gran población. Aquí tenemos nosotros los tamaños efectivos de los que les hablé antes. Lo que está entre los cuadros con colores son los tamaños efectivos históricos y lo que está entre las columnas negras son los tamaños contemporáneos. Entonces ustedes pueden ver cómo ha cambiado en más de aproximadamente 5 grados o 5x los tamaños o más de las poblaciones. Dimos cuenta que hay una alta diferencia poblacional en dirección costa a costa y costa a cordillera, es decir, las poblaciones de la costa se parecen más entre ellas y entre costa y cordillera que entre hay una alta diferencia poblacional en dirección costa a costa, o sea, son muy diferentes costa a costa y costa a cordillera, mientras que las poblaciones de la cordillera se parecen más genéticamente. Especialmente la de Calvario y Tres Quebradas, que quedan en la zona preandina y en la zona andina de la cordillera. También nos dimos cuenta que la Quebrada de los Choros tiene la menor diversidad genética de todas las poblaciones estudiadas. Y es la población más pequeña y que presenta un alto aislamiento poblacional en comparación a las demás poblaciones. Entonces, finalmente, nuestros resultados sugieren que la dispersión de los guanacos y el subsecuente flujo de genes está modelado por factores del paisaje, es decir, por aislamiento por resistencia, que no se da solo por las características del paisaje como tal, sino por todos los elementos que hay en el paisaje y que van a dificultar o van a aumentar los valores del paisaje para que los animales puedan moverse entre
poblaciones. Eso sería lo más corto que pude hacer. Gracias.